Hoy haremos un enlace con nuestros amigos del Foro Alfa, nuestros amigos de Canal 10, para llevarles lo mejor de los deportes y el acontecer de lo que está sucediendo hoy en El Salvador. Ya solamente falta un día enlazar con el Foro Alfa. Adelante. Gracias por continuar con nosotros. Ahora queremos contarles de más noticias y relacionadas en este caso a que la fecha para el inicio oficial de los Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023 está cada vez más cerca y todo está listo para recibir a los más de 5.000 atletas quienes ya están llegando al país y en distintas disciplinas se van a disputar más de 450 medallas. El liderazgo del presidente Nayib Bukele al frente de la nación dio paso a una histórica preparación de los Juegos tras la pandemia y su realización será todo un éxito, desde la óptica de las autoridades del Centro Caribe Sports, entidad encargada de realizar el evento. El Salvador estuvo dispuesto a salir adelante por nosotros y realmente es algo que apreciamos de corazón. Hemos visto muchos comités organizadores, grandes esfuerzos, pero nunca uno como este que bajo tanta presión y con tan poco tiempo y tener la ciudad a punto, las instalaciones listas, estamos seguros que será una gran fiesta para todos nosotros. Los atletas siguen siendo recibidos en el aeropuerto internacional, quienes dicen estar listos para ganar medallas y conocer las bellezas del país. Nuestra expectativa es realizar un buen trabajo y quedar bien para nuestro país y llevar una medalla. Me ha gustado mucho el recibimiento que nos dieron, han sido muy atentos, esperemos que en la villa y todo lo que sea de los Juegos sea igual. Agradecida pues con el país y con toda la organización por este recibimiento. La gente es muy amable, muy calurosa, que igual también el clima es calientico, que tiene muy buenas costas y que la gente tiene un calor humano para recibir a los visitantes. ¿Va a probar las pupusas si se da la oportunidad? Sí, claro, la idea es conocer la comida, la gastronomía turística de aquí y también mirar cuál es la cultura de El Salvador. Así, El Salvador demuestra una vez más su capacidad de organización de eventos de talla internacional en medio de la transformación histórica más importante del país que ejecuta el presidente Bukele. Miguel Paredes, Noticiero El Salvador. Y también El Salvador es el corazón del deporte centroamericano y caribeño a través de los Juegos San Salvador 2023, un evento de trascendencia internacional y a escala regional que solo podría ser llevado a miles de hogares salvadoreños con la calidad que lo merecen a través de Canal 10. Con un equipo de producción de alto nivel, Canal 10 se convierte en el principal medio de comunicación de los Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023. Coincidiendo con el inicio de las competencias, inició su titánica labor para llevar detalle a detalle a las pantallas de los salvadoreños esta importante justa regional. Para albergar a la fiesta, para darle la bienvenida como se merecen a tantos visitantes de Centroamérica y el Caribe que van a estar entre nosotros y que cada uno de los salvadoreños debemos aportar, debemos de dar esa sensación de que este es un nuevo país y que el deporte también va a ser un pilar fundamental en nuestra actividad diaria. El Salvador se ha constituido en un referente por organizar en tiempo récord esta fiesta deportiva. Partiendo de ese hecho histórico, Canal 10 pone en función de sus televidentes sus más importantes recursos tecnológicos para transmitir en directo las competencias y demás incidencias de los Juegos San Salvador 2023. Tomar algo que mencionaba Ernesto y es lo que nombraba el presidente de Centro Caribe Sports, y es que El Salvador ha hecho una proeza con estos Juegos Centroamericanos. Con un objetivo, algo que se ha dado durante este año y medio que se asignan los Juegos de San Salvador, es El Salvador de los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Todo esto que se está sembrando, todo el trabajo, esfuerzo, buena organización, tiene que cosecharla también nuestros atletas. Para informar como la población lo merece, Canal 10 estará presente en los principales escenarios donde se desarrolla la actividad deportiva, competencias y premiaciones. ¿Qué les parecía? ¿Cómo se había adecuado la Villa Centroamericana? ¿Cómo se ha trabajado de manera titánica en la remodelación de los escenarios deportivos para tenerlos en tono para la actividad que se venía de los Juegos Centroamericanos? Nuevamente el Canal 10 es protagonista de los principales hechos que marcan la transformación del país, convirtiéndose en testigo directo de los que se convertirán en los mejores Juegos en la historia reciente del deporte regional. Tres días faltan para que El Salvador sea el centro de la fiesta regional deportiva que albergará a más de 4.000 atletas de diferentes disciplinas.
Desde la tarde del lunes en el Aeropuerto Internacional San Óscar Arnulfo Romero y Galdames se recibió a las delegaciones que competirán en los Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023. Pues yo y mi compañero ya estuvimos entrenando como por un año juntos y conseguimos representar Belice aquí en El Salvador en los Juegos Centroamericanos y el Caribe. Pues a ver cómo nos va a ir, pero siempre queremos ir para la medalla oro. Entre algunas de las delegaciones que ya llegaron al país está la de Colombia, Honduras, México, Costa Rica, Barbados, Puerto Rico, Cuba, Guyana, Panamá, Trinidad y Tobago, Venezuela, Belice, Aruba, entre otras. Estoy encantado de llegar a El Salvador, a San Salvador, con motivo de los Juegos Centroamericanos. Ya había tenido la posibilidad de venir por allá en el 2002 y en esta ocasión con mucha motivación. Vengo coordinando el cuerpo médico, la delegación médica. Somos 24 profesionales de la salud que venimos a acompañar a nuestros deportistas. Y bueno, con mucha expectativa. Sé que van a ser unos grandes juegos. El gobierno del presidente Nayib Bukele ha cuidado hasta el último detalle logístico para asegurar que los atletas vivan una experiencia única desde su hospedaje, traslados, alimentación, recepción y entretenimiento, a fin de que puedan disfrutar del país. Que usará en la inauguración de los Juegos. El Salvador es la sede de la fiesta deportiva más importante de la región. Es por eso que el gobierno del presidente Nayib Bukele entregó la indumentaria oficial a la delegación que representará al país en los 24 Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023. Espero de todo corazón que les guste. Es un trabajo duro, no es un trabajo fácil. Fíjense en todos los diseños, en el estilo, en lo que queremos expresar. Los atletas nacionales contarán con un kit que incluye la vestimenta y otro equipamiento. Los uniformes tienen diseños geométricos y crean gráficos atractivos. Los colores utilizados recuerdan al fuego, la fertilidad de la tierra y el azul del cielo de El Salvador. Además destaca el diseño de un volcán utilizado como inspiración de fuerza para los atletas nacionales. Muy emocionados, todos los atletas estamos muy emocionados. En mi caso son mis primeros Juegos Centroamericanos y el Caribe y la verdad es que estoy muy emocionada porque son en casa, así que es momento de mostrar todo lo que hemos preparado durante este año. Nada más darle gracias a Dios por tenerme una vez en los Juegos Centroamericanos y el Caribe. Súper esperado estos Juegos. La expectativa para estos Juegos es, si Dios lo permite, dar medalla de oro. Por eso estamos trabajando día a día. Siempre estoy feliz cuando me dan una camisa manga larga, hay de todo en el kit, así que estoy súper contenta. Tenemos 2 bolsones, un bolsón pequeño, tenemos el uniforme para la inauguración, tenemos otra chumpa, entonces sí, estamos totalmente listos para los Juegos. La delegación salvadoreña está integrada por 495 atletas y 203 oficiales. El gobierno del presidente Nayib Bukele sigue haciendo historia y ahora corresponde al deporte que reinicia en el país para dar los mejores frutos, contribuyendo a un desarrollo sostenido. Somos un canal diferente que te lleva las historias que te harán sentir el momento.